totalmente inocente. ¿Algo para decir de esta acusación que es gravísima realmente? Después del juicio vamos a hablar. ¿Qué siente que sus hijos estén con usted acompañándolos? Un amor, mucha fuerza, mucha fuerza. ¿Qué dicen ustedes de la acusación a su papá? Que es injusta, es muy injusta. Mi papá es inocente. ¿Facundo? Estamos acá acompañándolo y vamos, todo lo que tengamos para declararlo vamos a hacer como testigos, ¿sí? Son 15 años que han sido muy duros para los tres. Y bueno. Marcelo, ¿quién mató a Norita? No lo sabemos. Eso se va a decidir en el juicio. ¿Usted cree que se va a llegar a la verdad? Para eso me expuse a sentarme en el banquillo del acusado, para saber quién es él. detenido, Macarrón? No tengo miedo. ¿Por qué espera de este juicio? Y mi papá salga de todo esto y se termine una vez, chicos. Como familia, ¿cómo se sienten? Estamos fuertes, lo estamos apoyando y por eso lo estamos acompañando a él. Después de 15 años, ¿sentís que pueden llegar a ustedes como familia encontrar justicia? No sé si vamos a encontrar justicia, pero mi papá es inocente. Lo más importante me parece llegar a la verdad, pero ¿cómo llegar a la verdad? Que mi papá salga. ¿Cómo llegar a la verdad? Que investiguen, que hagan lo que tienen que hacer, que investiguen. ¿Qué evaluación hacen del proceso durante tantos años, Macarrón? No. ¿Está conforme con el proceso? No, ¿cómo voy a estar inconforme con el proceso después de 15 años? Es un mamarracho. ¿El hecho de que haya un jurado popular le preocupa? Me preocupa como todo. ¿Cómo vive esta situación, doctor? Con mucha angustia, mucha angustia. Así fue la llegada de Marcelo Macarrón a los tribunales de la ciudad de Río Cuarto. Una llegada sorpresiva porque en el operativo de seguridad dispuesto para el inicio de este juicio, Macarrón tenía la posibilidad de ingresar por uno de los costados de los tribunales y no cruzarse con la prensa. Sin embargo, ingresó por la entrada principal y allí, después de 15 años, volvió a hablar con los medios. Marcelo Macarrón solo había hablado en aquella conferencia de prensa que fue transmitida prácticamente en cadena nacional y donde, entre otras cosas, dijo: nosotros la perdonamos a Norita. Sí, hoy tuvo contacto con la prensa. También lo hicieron sus hijos Facundo y Valentina. Los tres ingresaron por la puerta principal poco antes de las 10 de la mañana y allí tuvieron declaraciones que vamos a estar compartiendo en algunos instantes nada más. Lo que sí sabemos, porque se supo, bueno, tras esta audiencia que en el día de hoy le leyeron la acusación y que recién mañana Macarrón, el único imputado acusado en este proceso, va a prestar su testimonio. Una jornada clave, el día 1, el día del comienzo del juicio por el caso Nora Dalmacio. En cada una de las declaraciones periodísticas, tanto Macarrón como sus hijos apuntaron a la figura del fiscal Pizarro, a quien calificaron como un mamarracho, y los tres ratificaron que a lo largo de 15 años todo se hizo mal. La pregunta recurrente por parte de los periodistas fue ¿por qué esperar 15 años para pedir justicia? Y en todo caso, ¿por qué no hubo, al menos en la esfera pública, un pedido vehemente de justicia para saber qué era lo que había pasado con Nora Dalmacio? Bueno, cuando los periodistas
le hicieron esa pregunta a los hijos de Nora y de Marcelo Macarrón. Ellos indicaron que en este proceso van a presentar indicios de quién creen fue el autor del hecho, pero además indicaron que esos indicios ya los habían presentado previamente ante la justicia. Bueno, vamos a estar con todos los detalles de este proceso en una jornada que ha sido clave. Bueno, para analizar lo que ha dejado esta primera jornada del juicio tan esperado, sin duda es uno de los más resonantes, por lo menos en la historia judicial reciente de Río Cuarto. Estamos en nuestro living con el doctor Oscar Testa, es ex juez de la Cámara del Crimen de la ciudad de Río Cuarto y actualmente se ha convertido en un comunicador de cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Así que le damos la bienvenida, le agradecemos por este tiempo con nosotros, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué impresión le deja esta primera jornada de juicio con lo que hemos visto, con lo que ha pasado? También hubo allí algún tipo de rispideces entre periodistas que veían limitadas sus posibilidades de trabajar y de poder mostrar lo que hoy estaba pasando. Sí, en definitiva, lo más atractivo del día terminó siendo el incidente con la prensa respecto de la tenencia o no de los celulares en la sala y las declaraciones del acusado y los hijos al momento de llegar. En el juicio en sí prácticamente no se puede decir que haya pasado prácticamente nada, porque solamente se dio cumplimiento a la parte formal, que es la lectura de la requisitoria fiscal, y recién mañana se puede decir que va a empezar el juicio en serio. Bueno, bien, se está hablando de 3 meses de juicio. Esa es la expectativa que se tiene, sí, tomando 3 días por semana, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, aproximadamente habría una posibilidad teórica de que el juicio se extendería más o menos hasta mediados de junio. Doctor, ¿hoy los jurados populares conocen esta acusación? ¿Es una jornada clave también para ellos? Sí, seguramente, porque hoy han tomado conocimiento de qué es lo que van a tener que analizar a lo largo del juicio, qué tener en cuenta a través de los testimonios y de toda la prueba que se vaya a aportar a la causa, respecto de cómo manejarse en lo que es la materia específica de ellos, que es la determinación de la existencia del hecho y la eventual responsabilidad del acusado. ¿El doctor Macarrón también conoce los pormenores de esta acusación o ya...? No, sí, seguramente, es decir, no solamente el doctor Macarrón, es decir, por lo que se ha leído hoy, sino que también seguramente a través de sus abogados y demás tiene un conocimiento acabado de toda la causa. Hoy una de las preguntas que se le trasladaron a Marcelo Macarrón en ese ingreso turbulento, podríamos decir, a los tribunales tenía que ver con la cuestión de los jurados populares, si tenía miedo a los jurados populares, y él dijo, le tengo miedo a todo. ¿Por qué es tan trascendente la figura del jurado popular? La figura del jurado popular es importantísima en el sentido de la capacidad que tienen al momento de resolver lo que está sometido a su conocimiento, que es efectivamente la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado. Son 8 jurados titulares y son 8 votos de 10. O sea que prácticamente se puede decir que el poder de decisión en esta causa lo va a tener la ciudadanía a través de los jurados populares que integran el tribunal. Estos jurados populares, una vez que se termine el juicio y terminen los alegatos, van a deliberar ellos solos y allí, a través del conocimiento integral que van a tener de la causa, van a tomar una posición respecto de lo que ellos evalúan. Y esa posición es personal, es decir, cada uno opina y vota de acuerdo a su saber, a su ciencia y conciencia, guiados únicamente por su íntima convicción respecto de qué es lo que ha ocurrido en aquella oportunidad. Todo esto, doctor, siempre que se mantenga la acusación con la que... Sin ninguna duda, es decir, estamos hablando de la posibilidad, de la necesidad de que la Fiscalía sostenga la acusación. Tenemos que ver que ya no hay querellante particular y por lo tanto, si el fiscal no acusa, el juicio se termina indefectiblemente y ya no hay posibilidades de que nadie analice ni delibere absolutamente nada. Bueno, recién en contacto con la prensa, los hijos daban cuenta de indicios sobre quién puede ser el autor material del hecho que, según indicaron, ya presentaron ante la justicia. ¿Puede surgir algo nuevo en este proceso a partir de estas declaraciones de
de los hijos? No creo que a través de la declaración de los hijos pueda salir nada nuevo, en definitiva porque ellos ya han manifestado que esos mismos elementos obran en la causa, es decir, ratificarán determinadas líneas de pensamiento, de sospecha que ellos tienen respecto de quiénes han sido los o el autor material o eventual instigador también del hecho. Lo que sí es posible, y uno nunca lo puede descartar porque eso es lo muy bueno que tienen los juicios orales, es la posibilidad de que alguien al prestar declaración testimonial pueda aportar elementos nuevos a la causa o abrir nuevas líneas de investigación que realmente puedan llevar a analizar otras hipótesis del homicidio al margen de la que se está evaluando a través de lo que es la acusación del doctor Pizarro. Claro, aquí la situación que se da es que después de 15 años prescribió la posibilidad de culpar a alguien fuera de la imputación de Marcelo Macarrón, ¿no? Sin ninguna duda, sí, eso es así. Digamos con una pequeña salvedad que habría que tener en cuenta siempre, que es la posibilidad de que hubiese alguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción respecto de algún eventual acusado. Eso está previsto en el Código Penal, son causales muy específicas, por ejemplo, la comisión de un delito y la declaración de responsabilidad en el medio, que puede llegar a empezar a contar los tiempos de la prescripción, no desde la fecha de ocurrencia del hecho, es decir, desde el fines de noviembre del 2006, sino desde la fecha en la cual eventualmente podría haber operado. Eso va a ser una responsabilidad de las fiscalías que tendrán que investigar en caso de que aparezcan nuevos elementos identificado algún eventual autor, evaluar si está prescripta o no está prescripta respecto de la causa. Y si está prescripta, obviamente no queda más remedio que cerrarla, porque es una cuestión de orden público que no amerita ningún otro tipo de lectura. Ahora, sobre esta causa y sobre la acusación puntual del fiscal Pizarro se dice hay muchos indicios que pueden ser fuertes o menos fuertes algunos otros, pero hay pocas pruebas. Usted que ha estudiado la causa, que la ha estado siguiendo, ¿qué opina sobre esto? Sí, la verdad que la prueba en la que se funda la acusación es prueba indiciaria. La prueba indiciaria en sí puede resultar suficiente para crear la certeza en el juzgador. Esas pruebas indiciarias tienen que reunir determinados requisitos que son, digamos, principios jurídicos. Tienen que ser plurales, es decir, tienen que ser varias, tienen que ser concordantes, tienen que ser unívocas, es decir, si son varias, si son serias, si son y todas conducen a un mismo punto, evidentemente que se puede llegar a obtener una conclusión de certeza, aun cuando no se cuente con pruebas directas, porque aquí, efectivamente, prueba directa, yo creo que no hay absolutamente ninguna. Es decir, no hay un solo testigo que ni de oída siquiera haya dicho que escuchó en alguna reunión o de boca de tercero que el Macarrón tenía intenciones de solucionar los problemas conyugales matando a su mujer. No hay nada de eso. ¿Y hay antecedentes de condenas a partir de una concatenación de indicios? Sí. Hay condenas, incluso hay condenas en las cuales se ha condenado por homicidio, por ejemplo, y el cadáver no apareció nunca. Caso Savena. Exactamente, ¿no? Sí. Quedará entonces a criterio de los jurados populares y del sentido común, que es lo que opera en esta instancia. Efectivamente, así será. Es decir, digamos que el trabajo de los jurados populares realmente va a ser arduo, porque la extensión, la cantidad de testimonios, la posibilidad de entrecruzar después datos de esos testimonios 3 meses después de haberse producido, pues los primeros se van a empezar seguramente ya a producir esta semana. Mañana va a ser el día de presentación del caso y probablemente el doctor Macarrón declare. No creo que pase mucho más allá de eso, pero desde el día miércoles seguramente ya empezarán los testimonios y realmente el rol de esos jurados, la exigencia de este juicio para el jurado popular va a ser francamente extraordinaria. Es decir, a mí me ha tocado intervenir en algunos juicios con jurados populares importantes, grandes, extensos, pero nunca de las dimensiones de este. Es decir, realmente después de la masacre del Banco Popular no hubo un juicio como este, sin ninguna duda. En ese sentido le quiero consultar, este juicio se lleva a cabo con jurados populares,
el principio de este tipo de procesos es que no existe un prejuicio, que el jurado no conoce el caso. Bueno, aquí no se daría. Pero además, la cuestión de lo mediático. Nosotros nos preguntamos por los requisitos, las condiciones, las pautas que se pusieron para la cobertura periodística. Esta consulta se la hacemos a usted. ¿Sucede en los procesos judiciales que al periodismo no lo dejan entrar con los dispositivos? Este tipo de condiciones que se pusieron, ¿suelen operar en los procesos judiciales o es exclusivo para el caso Macarrón? Yo puedo hablar por mi experiencia personal, pero yo ya me he retirado de la justicia desde el 2015, por lo tanto, no sé hasta qué punto son comparables las situaciones, pero personalmente, siempre antes del inicio de los juicios tenía una reunión con los periodistas, les explicaba cuáles eran las reglas del juego, permanecían en la sala, tomaban nota, lo que sí les pedía por favor, y siempre y nunca he tenido ningún tipo de problema con ninguno a lo largo desde el 2006 empezamos con el primer juicio por jurados populares hasta el 2015. Pedirle que, por ejemplo, no me sacaran al aire testimonios íntegros, precisamente para salvaguardar los fines del proceso. Es decir, si posteriormente corresponde hacer un careo, por ejemplo, con otro testigo, y ese testimonio ha sido difundido íntegramente por todos los medios, quien va a ser careado ya sabe lo que va a responder. Digamos que se dificultaría mucho las cuestiones, pero digamos que desde mi experiencia personal, cada vez que hemos acordado algún tipo de situación así con la prensa, nunca he tenido ningún tipo de problemas y han ingresado con medios sin ningún problema también. ¿Y esa salvaguarda es en general para los testigos o también va para el caso de un imputado, por ejemplo? No, son para los fines del proceso, para los testigos exclusivamente, porque el imputado en sí tiene su abogado defensor, tiene registro absolutamente de todo. El doctor Brito en varios juicios que yo he tenido, colocaba un grabador sobre el escritorio y grababa absolutamente todo, claro, y se lo llevaba. Nadie le puede prohibir ese tipo de cuestiones, y evidentemente que también, obviamente, lo que hace el abogado defensor queda al alcance y en la disposición también del acusado. Claro, porque se genera de alguna manera una contradicción, porque desde el Tribunal Superior de Justicia se dice el criterio que se utiliza es un criterio de la Corte Suprema de Justicia, han citado una serie de artículos y de incisos con ese fin, pero se permite que un periodista o alguien que trabaje, por ejemplo, en un medio gráfico puede estar durante una audiencia, puede transcribir lo que escuche de manera literal y publicar al otro día, si quiere, un especial con lo que dijo un acusado o un testigo, pero no un medio audiovisual generar una grabación de ese momento. Sí. A los fines de la información hay una contradicción. Hay una contradicción, sin ninguna duda, que bueno, yo creo que se tiene que resolver en función de, como decía, los fines del proceso por un lado y la responsabilidad periodística por el otro. Es decir, yo creo que todo el mundo sabe precisamente cuáles son los parámetros que necesita poner en una pantalla, en un periódico o en una radio para informar sin necesidad de expandir o incluir elementos que tranquilamente pueden pasar como innecesarios a los fines de informar adecuadamente. Todo eso se puede obtener y se puede trabajar sin ningún tipo de inconveniente, pero insisto, es fundamental el diálogo y la confianza recíproca, y eso es lo que me parece que de alguna manera ha estado fallando, y creo que de alguna manera se ha estado desconfiando de lo que podrían llegar a ser la prensa con toda la data que puede obtener adentro de la sala, con la utilización de los celulares concretamente, y eso fue lo que desencadenó el conflicto principal. Aparte, digamos que esa situación también puede subsanarse por otras vías, es decir, no es la cerrazón lo que puede llevar a mantener un
una relación, no digo cordial, pero sí profesional entre las dos partes, y tenemos que ver que esto se va a extender por muchísimo tiempo, y me parece que lo que ha pasado hoy muy probablemente tienda de alguna manera, como dice el dicho criollo, andando se acomodan los melones, y yo creo que acá pueden también operarse algunos cambios que pueden llegar a facilitar la tarea periodística sin ver alterado lo que es el juicio en sí mismo. Sí, bueno, en este caso ha dejado en evidencia serias irregularidades o cuestionamientos tanto para la prensa como para la justicia. Esperemos que ya que estamos echados en el proceso se puedan ir subsanando estas cuestiones porque la sociedad lo espera. Por supuesto que sí, el derecho a la información es fundamental, como la publicidad de los actos de gobierno, que son los que están en juego en este tipo de situaciones. Y la transparencia de un proceso que, como decía Marina, a lo largo de 15 años ha estado viciado de todo tipo de dudas, ¿no? Y de cuestionamientos. Así que es importante que la sociedad en esta instancia, que es cúlmine para ese valor de justicia, pueda ser cuanto menos transparente. Es así, eso es lo que esperamos todos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender lo que está pasando. Gracias a ustedes por invitarme y a disposición para cuando haga falta. Ya nos reencontraremos, claro que sí.